Definitivamente para nosotros en A la Medida es elemental que usted pueda conocer diversos temas que por supuesto tienen un impacto en la vida de nosotros como guatemaltecos y guatemaltecas. Así que en esta noche de A la Medida tenemos el gusto de presentarle esta entrevista con el ingeniero José Alejandro Ramírez. Él es el director de la Cámara de Transporte de Carga, quien nos va a comentar mucho de lo que está sucediendo y va a suceder ahora mismo en los próximos días y semanas respecto a un reajuste que se estará llevando a cabo en el tema de esta importante actividad en Guatemala como es la carga, el transporte de los productos que consumimos los guatemaltecos. Ingeniero Ramírez, muchas gracias por abrir el espacio acá. A ustedes, gracias. Bienvenidos. Buenas noches, Sandy. Buenas noches, Fernando. Bueno, vamos a conversar entonces. Lo primero que queremos saber es cuáles son los motivos por los que se dará este incremento del 15%. Bueno, primero déjeme decirle que este tema nosotros como Cámara lo estamos abordando con total responsabilidad y con mucha seriedad. Hemos hecho estudios técnicos, mucho análisis, observando mucho lo que está pasando en el entorno, en el mercado, en la sociedad. Y esto obedece a varios temas. Uno, a raíz del incremento salarial, también se han incrementado otros costos. Y en la primera semana de enero nosotros fuimos notificados de todos nuestros proveedores que había ya un incremento. Y cuando hablo de proveedores estoy hablando de combustible, que dicho sea paso, en lo que va el año lleva 2 incrementos. Así es. Combustible, llantas, lubricantes, baterías, repuestos. Sumado a eso, la mano de obra con el 10% del incremento del salario mínimo. Esas variables, todas juntas, nos han llevado a hacer ese análisis y entonces sopesar por qué estamos anunciando que es un 15% al menos, ¿verdad? Lo que nosotros sugerimos. Ok, entonces este reajuste del 15% va en función de lo que se anunció por parte del gobierno en diciembre del incremento al 10% en el salario mínimo. Si se incrementó el 10% del salario, ¿por qué el reajuste sería del 15%? Ok, lo voy a contar. Para nosotros este es un buen momento, dado la situación coyuntural del incremento salarial. Pero nosotros ya veníamos con temas de ineficiencia, sobrecostos. El tema de movilidad el año pasado nos castigó muchísimo, porque se triplicaron los tiempos. Claro. El tema de la autopista, Villanueva, el Atlántico, tema de puertos, tema de fronteras, es muy complicado. Y todo eso implica sobrecostos. Cada vez está más castigada. La industria del transporte es una industria muy castigada. Entonces, eso nos ha llevado a hacer análisis, a estar siempre atentos a nuestros costos, porque son muy sensibles en el transporte, es muy sensible. La subida del combustible nos pega muchísimo. Y luego llegamos a este fin de año, consideramos todo lo que ya traíamos atrás, más lo que los proveedores nos han anunciado, cada entre 5 y 7% todos los servicios. Entonces, bueno, ahí hicimos el análisis, volteamos a ver el resto de industrias, porque el transporte es una industria en Guatemala, que es transversal, claro. Es cierto, pero luego vemos también que la industria de alimentos, textiles, consumo masivo, pues todos ajustaron tarifas. Y es un proceso lógico luego de un acuerdo gubernativo. Pues. Por supuesto. Es un efecto dominó el que se da. Totalmente. Claro. Quisiéramos conocer, y ya que ustedes manejan esta información también, que nos pudiera compartir cómo están los costos del transporte de carga a nivel centroamericano, para que vayamos haciendo una comparativa de cómo está la región y cómo quedamos nosotros también. Pues mire, suena feo decirlo, pero Guatemala es, a pesar de que tiene el país más grande, la economía más fuerte y más sólida, es el que peor costos tiene. Somos el costo más alto por ese tema de ineficiencias, por esa falta de rutas logísticas rápidas, y cuando digo rápida es una velocidad moderada, que podamos movernos sin atravesar ciudades. Somos ineficientes en puertos, totalmente ineficientes, eso no es un secreto para nadie. Somos un problema en mucho tiempo de espera en fronteras, mucho tiempo en carreteras. Atravesar el país desde México a El Salvador es excesivamente costoso en cuanto al tiempo. Entonces se elevan los tiempos de mantenimiento, costos de combustible, viáticos, desgaste de personal, pero siempre la variable costo de oportunidad y tiempo es la más cara y la que más nos cuesta calcular, porque perdemos oportunidades. El transporte siempre está castigado. Hay demanda porque el país crece económicamente, claro, pero no tenemos las suficientes unidades para satisfacer la demanda productiva o de distribución de nuestros clientes. Cuando hablamos definitivamente
de esta industria de la carga es elemental para el mantenimiento de la economía guatemalteca. Totalmente. Y obviamente este reajuste, usted bien lo explicaba, ustedes han hecho sus estudios y sus evaluaciones. ¿Realmente han considerado cómo va a representar este ajuste un impacto para esa industria a la cual usted representa? Claro. Para nosotros en el mundo ideal debería beneficiarnos, porque nos va a permitir seguir operando bajo condiciones sanas en cuanto a nuestros compromisos laborales y con nuestros compromisos con nuestros proveedores. Tenemos compromisos fiscales también, porque tenemos que seguir pagando planillas, pagando impuestos. Eso nos va a permitir, en dos escenarios, es no despedir gente y mantener una operación relativamente sana y estable y poder seguir operando. Por supuesto. Y seguir operando es seguir satisfaciendo la demanda de nuestros clientes. Ahora, si esto no se da, las empresas están ahorcadas financieramente. Entonces, ¿qué recursos nos quedan? Bueno, empezar a ver por dónde se recorta y ahorrar gastos. Pero en el transporte, ahorrar gastos, uno no puede ahorrar combustible, uno no puede ahorrar llantas, no puede ahorrar viáticos porque se para 3, 4 días en un puerto o en una frontera. Entonces, lo más vulnerable es el recurso humano, lo que no queremos tocar. Y no lo vamos a hacer, pues. Por eso es que salimos en esto y tenemos el mejor argumento y las herramientas que le damos como Cámara a los socios y a la industria en general, pues para que vayamos y demostremos, porque no somos la única industria, como le había mencionado. Todas las industrias lo han hecho y todas lo hicieron y no consultaron. La canasta básica subió en la primera semana y ahí va para arriba. Claro. Ingeniero, ¿cree usted que en algún momento se podría reconsiderar este reajuste del 15% para ver cómo marcha la dinámica y ver de qué manera también se puede ir haciendo otro tipo de ajuste? ¿Y de qué dependería que ustedes pudieran considerar que no fuera el 15%, por ejemplo? Mire, si todo funcionara bien en Guatemala, si movernos de puerto a puerto, si atravesar una ciudad, si no tuviéramos horas de restricción de movilidad. Si Hablemos no mejor infraestructura entonces. Totalmente, Claro. pero la infraestructura no es algo que se va a dar rápida, porque hay que crear demasiados kilómetros. Guatemala tiene un déficit muy grande de kilómetros de carreteras. ¿Qué va a pasar ahorita? Estamos a 3, 4 meses del invierno, otra vez. Y entonces necesitamos que las autoridades, que no digo que lo hagan mal, porque lo hacen, y creo que este año lo van a hacer bien, pero tienen que estar conscientes de que el transporte es un eje que mueve la economía del país, el desarrollo y la competitividad. Absolutamente. Y es que cuando hablamos de esas carreteras, literalmente estamos en un concepto, amigo y amiga televidente, que realmente su sinónimo sería esas arterias, esas venas por las cuales un ser vivo naturalmente se mantiene. Y en el caso de una economía, de un país como Guatemala, si esas carreteras no están en óptimas condiciones, no permiten una movilidad rápida, eficiente y eficaz, pues todo se traduce en costos para ustedes. Le pregunto, distinguido ingeniero Ramírez, ¿cuándo fue la última vez que ustedes realizaron un ajuste de costos como para entender desde hace cuánto no tenían ustedes pues esta acción? Si mal no recuerdo, a finales del 23, septiembre, octubre del 23, hubo un incremento muy fuerte en el tema del petróleo y el tema del combustible se fue para arriba. Llegamos a tener el diésel casi en valores de 40. Ahí hicimos un ajuste. ¿Cómo hacen ustedes los análisis en función del incremento, por ejemplo, que es cíclico? Porque el incremento en el petróleo en el mundo es cíclico. Y cuando se mantiene arriba a la alza, pues puede pasar incluso, hemos tenido situaciones en Guatemala en donde ha durado muchos meses ese precio que llega a apretar al bolsillo de todo el guatemalteco en general. Cuando se da la baja de ese combustible, ¿qué sucede con ese reajuste? ¿Ustedes hacen ese análisis y se genera algún beneficio para el cliente final? Va a depender mucho de las negociaciones que tengamos con los clientes, porque normalmente son tarifas pactadas, no son tarifas negociadas en el ratito, dependiendo del transporte. Claro. ¿Verdad? Lo que hacemos normalmente está indexado, ¿sí? Y entonces vamos revisando por temporadas. Y sí, hemos bajado tarifas, pero también nos permite generar valor cuando también la tarifa está baja, poder generar ese tipo de utilidad operativa que nos permita entonces hacer mantenimientos programados, inversiones en flota nueva, en mejorar capacidad para los pilotos o en los talleres. Claro. ¿Verdad?
Ingeniero, quisiera saber a partir de cuándo es que estará este incremento del 15% y también qué conclusiones nos puede dar ya para ir finalizando esta entrevista. Pues mire, nosotros como Cámara al final esto que hemos lanzado no es una tarifa, porque no estamos hablando de una tarifa per se, no sacamos un tarifario. Nosotros solo lanzamos a la industria, a nuestros clientes, lo que nosotros como Cámara recomendamos. Claro. Y es el mejor argumento que tenemos, porque ya dado que es un argumento estudiado y colegiado, es que vamos a poder llegar con los clientes y decirle, mira, así está el diésel, así está la seguridad, así están todos los componentes. Esto es lo que nosotros hacia ahí queremos operar. Queremos nuestros servicios, queremos seguirte prestando servicios, tenemos nuestra gente, tenemos todo el equipo atrás. Eso es lo que esperaríamos que pasara. Definitivamente Guatemala necesita tener cambios estructurales muy a profundidad para que obviamente servicios como el de la carga, este transporte que permite llevar de un punto A a un punto B los productos de consumo masivo, Totalmente. pues tengan obviamente un precio más accesible. Al final, todo va amarrado. Distinguido ingeniero José Alejandro Ramírez, director de la Cámara de Transporte de Carga, muchas gracias a ustedes, por habernos gracias. acompañado aquí. Gracias por este. Gracias por el apoyo y a las órdenes siempre. Muy bien, y luego de conocer entonces los pormenores en esta entrevista, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro análisis. Siga con nosotros.